Hola Iglesia, gracia y paz en este domingo, Día del Padre, aquí en Argentina. Y vamos juntos a disfrutar, a celebrar el culto al Señor Jesús. El culto al Padre, nuestro Padre Celeste. Y también vamos a honrar a nuestros padres aquí en la tierra. Toma tu Biblia y si podés un papel y un lápiz, nos va a ayudar en algunas cosas que me gustaría que anotes, porque si no, no quedan en la memoria. Pero si las anotás y luego las ves, las analizás un poquito, o en la semana, o se las pasás a alguien, lo conversás, se enriquece mucho. Y tú y yo vamos a aprender más. Entonces, ya que estás con la Biblia, un papel y un lápiz, en cuanto yo hablo, te recomiendo que lo busques. Vamos a ir entonces a el Evangelio según Mateo. Mateo, en el capítulo 1, casi sobre el final, vamos a ver el nacimiento de Jesús, porque vamos a hablar del Padre Celestial y del Padre de Jesús, aquí en la tierra. Mateos, capítulo 1. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que cohabitaran, ¿verdad? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, que era justo y no quería difamar, quiso dejarla secretamente. María ya estaba embarazada del Espíritu Santo, pero él no lo sabía hasta ahí. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, atención, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay fue engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí, esa parte hasta ahí. Entonces vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver. Para mí José es el padre diferente, absolutamente diferente de todo padre. ¿Por qué? Fue el siervo más importante que sirvió a Dios. Y tal vez vos te preguntás: ¿pero cómo el más importante? José, ¿se habla tan poco? Sí, casi siempre José estuvo entre bastidores, estuvo como segunda figura. Moisés tuvo mucho más protagonismo que José. Bueno, Noé también. ¿Cuántas veces se lo nombra y qué fue lo que hizo? Los profetas. Bueno, vamos a ver uno por uno. Fíjate, ¿qué le encomendó Dios a Moisés? El pueblo. Muy importante. ¿Qué le encomendó Dios a Noé? Todos los animales que había, y también su familia. Importante, claro que sí. ¿Qué le encomendó Dios a los profetas? La palabra de Él para el pueblo. Fundamental. ¿Y cuántos profetas hubo? Varios. ¿Qué le encomendó Dios también a todos y cada uno de ellos? ¿Qué le encomendó Dios a los discípulos? A los 12, o quedaron 11. Les encomendó el mensaje. ¿Qué mensaje? Del Evangelio, fundamental. Ahora, fíjate y pensá conmigo, iglesia. ¿Qué le encomendó Dios a José? Su hijo. ¿Hay algo más importante para el Padre Celestial que el hijo de Él? El hijo del hombre. ¿A quién le encomendarías tu hija si tú no puedes estar y se la tienes que derivar, que entregar a alguien?
o tu hijo? ¿A quién? A alguien importante, ¿verdad? A alguien que sabes que va a estar contigo, que te va a obedecer o te va a hacer todo lo que tú le pediste. ¿A quién encomendarías vos tu hijo? A alguien que vos tenés 100% de confianza. José, el padre diferente, él fue el siervo más importante que Dios tuvo sobre la tierra. Vamos a analizarlos juntos ahora. Vamos a ver. La principal profecía que Jesús tenía en realidad que cumplir es ser hijo de David o del linaje de David, ¿verdad? Eso como la principal profecía, ya que María era de la tribu de Leví, su madre, y José era de la tribu de Judá. Si la costumbre o si hubiera seguido el tema de reinado en Israel, bueno, José hubiera sido rey de Israel, nada menos, ¿verdad? Ya en la época la parte de reinado era muy secundaria. Entonces, muchos hablan de María como la principal, y María tuvo su protagonismo y fue importante. Sobre todo, ella hizo parte de su educación y demás, y dice, guardaba en su corazón todas las cosas. La iglesia oficial en Argentina, lo que más habla es de María, y a veces más que del propio Jesús. Ahora vamos nosotros, sin hacer una crítica, apenas una descripción de lo que ocurre, vamos a hablar de José, el día del Padre, el Padre, y que fue un padre diferente. ¿Por qué fue un padre diferente? José, lo importante es que él instruyó a su hijo. Y en la época, inclusive los judíos mesiánicos continúan haciéndolo hoy, no los judíos mesiánicos, perdón, sí, tal vez ellos también, pero sobre todo los judíos ortodoxos. Al primogénito le pasan la profesión. Sí, sea hijo o hija, si es hija, y pueden también. Y esa es una de las características que nosotros podemos ver. José le enseñó la carpintería al Señor Jesús. Trabajó como carpintero. Por eso algunos dicen, ¿quién es el carpintero de Nazaret? Más adelante en los evangelios, ¿verdad? Le enseñó el oficio. ¿Has escuchado alguna vez una predicación, un sermón sobre José, el padre de Jesús? Muy difícil, ¿verdad? Hoy estamos hablando de él, por lo que significó, por todo lo que hizo. Personalmente, el siervo con mayor responsabilidad que hubo. Algunas lecciones que José nos deja para nosotros, los padres. En el Día del Padre las podemos realmente ver. Independientemente de que le pasó la profesión, trató de que la ejercitara. Y si fuese hombre o mujer, podíamos hacer lo mismo. No importa, con nosotros, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Yo personalmente me equivoqué años atrás en mi pensamiento. Siempre le dije a mis hijas, y con Rote lo hicimos, yo quiero que ustedes sean profesionales, chicas. Vamos a hacer todo lo posible para colocarlas en la puerta de la universidad y después ustedes van a continuar. Y gracias a Dios pudimos hacerlo. Y terminaron la universidad. ¿Por qué digo que me equivoqué? Porque yo les decía siempre, ustedes tienen que ser profesionales y después lo demás, tienen que ser independientes, y no está mal, pero lo primero que deben ser son siervas del Señor. Con el tiempo me di cuenta y se los dije, lo primero que ustedes deben ser son siervas del Señor. Indícale eso a tus hijos, padre, hoy, en el Día del Padre, a tu hijo, a tu hija, y que sean profesionales y que tengan un oficio y que sean hombres y mujeres de bien, y más que líderes, porque más que líderes Dios precisa hombres y mujeres de Dios.
Pero tenemos que ser nosotros los padres los que le inculcamos eso a nuestros hijos. La segunda lección bíblica que yo puedo ver es que José siempre trabajaba entre bastidores. Se habla mucho más de María que del propio José como padre. Inclusive María llegó a estar debajo de la cruz. José no, porque casi con seguridad, aunque no está 100% confirmado, José ya había fallecido. El estilo de vida que llevaban en la época era rudo, era difícil. Y generalmente los hombres vivían, y hasta hoy viven en líneas generales, en promedio, viven menos el hombre que la mujer. Mas José estuvo allí en absolutamente todo lo que tenía que estar, obedeció a Dios y tenía una estrategia que ahora te la voy a contar. La más importante estrategia que José tenía fue cuando salió de Belén y se fueron para Egipto. Mas la voy a dejar para el final, te va a interesar mucho. Vamos entonces a seguir. La fe cristiana es una fe patriarcal. Hoy estoy hablando más del Padre, de los padres, de nosotros. La fe cristiana en realidad es patriarcal. Ahora, también tiene que ver la figura matriarcal y filial. Quiero describírtela así. Y piensa bien, es la figura. Por eso es bueno que tomes nota. Toma nota, la fe cristiana es básicamente patriarcal. Mas también está la parte de matriarca y filial. Vamos a verla. El padre es el patriarca. Muy bien. ¿Qué significa como figura? Como figura para entendimiento, para describirlo mejor. El Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ser la figura matriarcal. Y Jesús viene a ser la figura filial o el Hijo. Fíjate que cuando tú oras, ¿cómo comienzas tu oración? La oración sacerdotal, la oración que Jesús enseñó. Comenzamos todos diciendo, Padre nuestro, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Terminamos diciendo, en nombre de Jesús, tu Hijo, la figura filial. Y pedimos al Espíritu Santo que con los gemidos indecibles, inexprimibles, que nosotros no conseguimos decir, ni mucho menos entender, lo traslade al Padre. Y siempre el Hijo y el Espíritu Santo honran al Padre. ¿Entendemos? Porque es patriarcal sobre todo, pero también está la figura de matriarca y también filial. Por eso el Padre nuestro, y es a quien en realidad honramos. Y ahí el Señor Jesús ha dicho, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. También el Señor Jesús dijo, vengo a hacer la obra. ¿De quién? De mi Padre. También el Señor dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Estamos entendiendo esto? Tal vez nunca lo notamos así tan fuertemente. Por eso hoy en el Día del Padre quiero hablar del Padre Celestial y de vos como Padre, sin olvidarnos de las madres desde ya. Es lo que tenemos que tener en cuenta hoy y siempre. Hoy y siempre. Eso es lo que debemos hacer. En una oportunidad nosotros estábamos con Ruth con algunos problemitas financieros. Nuestras hijas estaban en la universidad y la mitad del salario que teníamos se iba para cada mes poder pagar la universidad de ellas. Eso porque tenían muchísima beca, porque si no hubiera sido imposible para nosotros.
en un lugar como en el que estudiaron, donde tenían habitaciones, donde tenían comidas, etcétera, etcétera. Entonces nos vimos con problemas y solicitamos ayuda. La ayuda no vino, pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y el Espíritu Santo nos tranquilizó. Nos tranquilizó porque nos dio a entender que teníamos que orar al Padre, cosa que hacíamos, lógicamente. Y fuimos directamente al Padre a pedirle, en nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, y el Padre pagó cada factura. Siempre nos bendijo. Va a acontecer como siempre aconteció. ¿De qué manera? Que el Padre se hace cargo. Ese es nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ir un poquito al capítulo 2 y vamos a ir al versículo 13, a partir del versículo 13, y vamos a leerlo juntos. Ya que tenés papel y lápiz, también toma tu Biblia y vamos a leer juntos Mateo 2, del versículo 13 en adelante. Vamos entonces con capítulo 2 de Mateo, del versículo 13. Dice que después que se fueron ellos ¿quiénes? Los reyes que fueron a adorar al Mesías, que en la tradición católica todos le llaman los Reyes Magos, ahí con el 6 de enero. A lo mejor tú te acuerdas lo que pasaba el 6 de enero, que había que poner los zapatitos, había que poner agua a los camellos, pastito. Nosotros, mi hermano y yo, fuimos criados así. Nosotros después no criamos a nuestras hijas así porque entendimos que no era lo correcto, ¿no? Más las tradiciones, cómo llegan a veces, y muchas de ellas en realidad son comerciales. Continuando, he aquí que un ángel del Señor se le apareció de noche. Si se le apareció de noche era porque estaba durmiendo. Se le apareció en sueños y en sueño le dijo, toma, estoy parafraseándolo un poquito, toma al niño y a la madre y llévalos fuera de aquí y quédate hasta que yo te diga, porque Herodes los quiere matar. Verso 14. Y despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue para Egipto. Y ahí continúa diciendo, estuvieron allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Vos te imaginás un Dios que te diga, huyan? ¿Qué es lo que ocurre si vos vas a huir? Salís corriendo y apenas si agarrás hoy en día los documentos, alguna ropita, alguna muda de ropa y salís con un bolsito y te huir. Que tu Dios, el Todopoderoso, te diga, huye. Bueno, son las cosas que José hizo, como buen padre que fue. Él no discutió. Él podía haber dicho, pero Señor, Él es el ungido tuyo. ¿Cómo vamos a huir? ¿Nos quedaremos aquí? Ah, Señor, y también tú puedes empezar a enviar ángeles para que nos cubran y nos ayuden. Podía conversar con Dios, podía discutir, podía hacerlo como lo hizo Abraham. José no discutió. A veces nosotros, de alguna manera, a veces, discutimos con Dios y le decimos, pero yo soy hijo de Dios, yo soy hija, no me puede venir ningún mal, no puede acontecer nada, todo lo que bebiere o comiere no llegará mal alguno para mí, en mi tienda y Jehová me guardará. Y es verdad. Ahora, cuando Dios te dice algo, sea en un sueño, sea directamente en la palabra cuando la estás leyendo, venga alguien con autoridad del Señor y profetice sobre tu vida, con autoridad del Señor y profetice sobre tu vida. En lo particular, alguna vez ya lo comenté, 2 veces profetizaron cosas y fueron correctas. Era palabra de Dios. Cuando eso ocurra,
Pues cuando eso ocurra, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que Dios nos dice. Él salió de noche y no dijo, bien, vamos ahora, está bien, en cuanto amanezca, apenas sale el sol, yo salgo y me voy. No, acá viene la estrategia que te hablé un poquito antes. Él salió de noche. Y vamos a imaginar un poquito la escena para darle un guión a esta escena. La palabra de Dios no debe ser cambiada, jamás, ni agregada, ni siquiera una letra, una coma, nada. Pero yo estoy tratando de que lo imaginemos un poquito la situación porque nos ayuda a entender mejor y nos enriquece. Si tú estarías viendo una serie de cómo nació Jesús, estaría el guión hecho y esto podría pasar. La palabra de Dios es directa, va perfectamente de manera pronta y directa a la conciencia y sobre todo es persuasiva. No obstante, no podemos nosotros darle un toque dentro de la palabra para interpretarla aún mejor. Ahora seguimos entonces. Acá tenemos la estrategia que usó José. La palabra de Dios, voy a reiterarlo un poquito, es única y no debemos ni quitar ni colocar. Mas cuando nosotros leemos cualquier libro, nuestra imaginación trabaja, produce los hechos a nuestra manera, como nosotros creemos que fueron. La Biblia, que tú sabes, es un libro de historia para salvación, no es solamente un libro de historia, es un libro de historia vigente para nuestra vida y que nos da reglas para vivir de manera diaria, es igual. Entonces, yo percibí acá la estrategia de Josué. Si nosotros, en lugar de leer, estudiamos un poco, cuando leemos, lo trabajamos un poco, el texto, cualquier texto, vos vas a extraer de la propia palabra, de la profundidad de la misma, la riqueza que tiene. Y es mucho más sabrosa la palabra así, de esa manera. Fíjate, le dice en sueños, otra vez, si era el sueño, estaba durmiendo, vete con el niño y tu esposa. Él perfectamente podía haber dicho, me voy de mañana, apenas salga el sol, salimos. Es mejor ir de mañana, apenas amanece, se ve todo mejor. Solo tenían un burrito ahí y lo montaban y se iban caminando. No, él dijo, me voy de noche. Tal vez, María le dijo, pero ¿por qué ahora a las 2, 3 de la madrugada? Le dice, porque si nos vamos ahora nadie nos va a ver. No, pero si nos vamos de mañana nadie sabe dónde nos vamos a ver, dónde vamos a ir. Sí, pueden saber, porque Herodes va a venir a buscarnos, sus soldados van a venir, van a procurar y le van a empezar a preguntar a los vecinos, y alguno de los vecinos puede decir, creo que se fueron o para tal lugar, y Herodes nos va a ir a buscar. En cambio, si nos vamos de noche y nadie nos ve, absolutamente nadie va a saber dónde vamos, ni imaginar tampoco, porque los lugares son muchísimos. Lo interesante es que nadie nos vea salir siquiera. Y a las 2, 3 de la madrugada, si fuera ese el horario, nadie los vería y se irían sin dejar rastro, porque había que cuidarse. Así le dijo el ángel a José. Su esposa obedeció lo que el esposo le decía y se fueron con el bebé en un burrito camino a Egipto, que no era cerca, pero estaban con Dios. La estrategia era que nadie supiera, solamente ellos, ni los vecinos, ni el dueño del establo ahí, del que le había dado un lugarcito. Vete ahora.
cuando Dios te dice ahora, no discutas, no le des tu parecer, obedece, porque el primer beneficiado vas a ser vos, vamos a ser nosotros. Y entonces Él se fue. En algunas oportunidades en la vida nosotros vemos personas que se van, porque tienen mucha edad, o porque tienen poca edad y se enfermaron, o porque sufrieron algún accidente, o porque algo ocurrió y partieron de este mundo. Y nosotros oramos, clamamos para que eso no ocurra. Finalmente, en nuestra oración debemos decir que tu voluntad sea hecha. Podríamos discutir con Dios, como hemos discutido. ¿Por qué alguien de 36 años preparado y que te puede servir, lo vas a llevar, Señor? Porque yo soy el dueño de esa persona. Yo lo formé, lo crié, los coloqué a su padre y a su madre para que lo administraran. Pero son míos, dice el Señor. Y sobre todo si somos hijos. Y las promesas son, ¿para quién? Son para los hijos y las hijas de Dios. No obstante, sobre justos e injustos, el sol y la lluvia caen. Mas las promesas son para los hijos. Y te vas a llevar a tu hijo, Señor, tan jovencito. Vas a dejar una viuda de tan joven y 2 niños. El Señor puede haber dicho, sí, escuché a todos, no obstante me lo llevo, porque es mío y hasta luego para ustedes. Díganle hasta luego, porque lo verán en la eternidad. Ese es nuestro Padre Celestial, que de cualquier manera nos cuida. A veces puede llegar a parecer que no, pero ahí está nuestro Padre Celestial, que tiene también 2 cosas, estrategia y propósito. Para tu vida, para la mía, para la de Andrés que se fue, para todos y cada uno, tiene propósito y estrategia. Y tiene planes. Y tal vez los planes llegan hasta cierta edad. Por eso aprovechemos el tiempo de vida que tenemos y obedezcamos. Porque Dios, la mayor alabanza que puede recibir es nuestra obediencia. Él es nuestro Padre. Papá, vos que me estás escuchando, ¿qué estrategia tenés para tus hijos? Tus hijos sean bebés, sean niños, sean adolescentes o adultos. Conducirlos de la mejor manera para que al Padre Celestial puedan obedecer. En el Día del Padre, felicidades. Y a ti, Señor, gracias por ser nuestro Padre, que nos cubre, que nos cuida. Para ti es la honra, el poder, la gloria, el dominio y nuestra obediencia. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, papá.